cuando, para que cuando queramos acordarnos, pues ahí lo podamos ver. Partiendo de la formación pasada, de la clase anterior, que Nati nos hablaba de los dones del Espíritu Santo y que ella nos explicaba qué eran, para qué eran, cómo se utilizaban. Hoy empezamos nosotros la clase. Continuamos con los 7 dones del Espíritu Santo y vamos a hablar específicamente sobre cada uno de ellos. Vamos a mencionarlos. Entonces, para hacer una primera introducción sobre qué son los 7 dones del Espíritu Santo, nos vamos a tomar del catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica. Dice en el numeral 1830, ojalá que lo puedan apuntar por ahí para que después lo puedan leer. Dice: la vida moral del cristiano está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Es decir, los 7 dones del Espíritu Santo, todos nosotros lo tenemos cuando somos bautizados, lo recibimos. Y son disposiciones permanentes. Siempre están con nosotros, nunca se van. No es algo como que hoy sí tenemos y mañana no, o que si pecamos mucho los perdemos. Siempre están ahí. Si bien en algunos momentos no los desarrollamos o los tenemos dormidos, siempre están ahí. Y es importante ser conscientes de esto, porque estos regalos que nosotros tenemos son los regalos que necesitamos para alcanzar la santidad. Y todos tenemos la capacidad de ser santos, gracias a estos 7 dones del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el objetivo? Como dice el catecismo, dice: hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. ¿Qué podemos sacar de esto? Que seguir los impulsos del Espíritu Santo no es sencillo. No es tan fácil escucharle al Espíritu Santo y obedecerle. Muchas veces entristecemos al Espíritu Santo, como lo hablábamos en unas formaciones anteriores. Cuando nos dejamos llevar por los impulsos de la carne, que también lo habíamos mencionado, no nos dejamos guiar por los impulsos del Espíritu. Y justamente por eso es que tenemos que desarrollar en nosotros los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos dones? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el siguiente número, el 1831, que los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos 7 dones pertenecen en plenitud a Jesucristo. En plenitud le pertenecen a Él. Y además, estos dones nos completan y llevan a su perfección las virtudes de los que la reciben. Estas perfecciones de virtudes, las vamos a ver más adelante, son los conocidos frutos del Espíritu Santo. Y estos frutos del Espíritu Santo son perfecciones que se alcanzan a través de una madurez espiritual. Entonces, esto quiere decir que los frutos del Espíritu Santo no los tenemos como los dones que están permanentes en nosotros. No, los frutos se deben desarrollar, se deben madurar en la fe. Y para eso necesitamos desarrollar los 7 dones del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ya para ir adentrándonos un poco sobre los dones, vamos a dividirlos. Son 7, ¿verdad? Entonces vamos a dividirlos en 2 partes para entenderlos de una manera más sencilla. Están los dones que iluminan el entendimiento
o la razón, y están los dones que iluminan la voluntad, el querer, lo que nos impulsa. Entonces, vamos a empezar por los que iluminan el entendimiento, la inteligencia, el razonamiento. Vamos a empezar con el don de entendimiento, así se llama. El don de entendimiento. También se le conoce como don de inteligencia. A mí me gusta más la palabra de entendimiento. ¿Por qué? Porque el de inteligencia nos puede llegar a confundir en algo y nos puede hacer pensar que este don de inteligencia es como la inteligencia humana, como una persona que es muy inteligente, que entiende las cosas muy rápido y que, no sé, se le hace muy fácil muchas cosas porque es muy inteligente. No, esa es una inteligencia humana. Los dones del espíritu son dones sobrenaturales. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Y este don del entendimiento, que es sobrenatural, es un don de una inteligencia sobrenatural que nos lleva más allá, nos lleva a profundizar un poco más, asiste a la virtud de la fe. Entonces, si nosotros queremos tener más fe, tenemos que desarrollar más el don del entendimiento. Y aquí nos vamos dando cuenta de por qué es importante conocerlos. Porque no es importante formarnos solo para saber y que después en algún momento nos pregunten y que uno les puede decir, ah, sí, los 7 dones son entendimiento, sabiduría. No, 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 eso no importa. Lo que importa es que podamos ir conociéndolos y poder interiorizar en nosotros qué debemos hacer y cómo debemos trabajar, por qué caminos ir para desarrollar las ciertas áreas en nuestra vida. Si yo sé que yo estoy muy bajo de fe, que a mí me cuesta mucho el área de la fe, yo puedo desarrollar o intentar desarrollar el don del entendimiento con esfuerzo y con oración. Tengo que ser consciente que es un regalo de Dios, que no es algo que solo porque yo lo quiera, lo voy a recibir. Es algo que se desarrolla, pero siempre con la gracia de Dios. Y para explicarlo un poco mejor, es como levantar un velo, como cuando una muchacha se va a casar, ¿verdad? Y tiene un velo, ¿verdad? Y cuando se va a casar y le va a dar un beso al novio, se levanta el velo. Ese velo a ella le impedía ver bien. Y cuando se lo levanta, empieza a ver claramente. Y seguro ahí es donde se empieza a arrepentir de si se va a casar o no. Pero bueno, este, el, el don de entendimiento nos ayuda a quitarnos ese velo. Y San Pablo lo explica en la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, versículos del 9 al 2. No lo vamos a leer, vamos a parafrasearlo un poco. Que él dice que ni el ojo vio, ni el oído oyó. Es decir, no es una inteligencia humana, no es algo que nosotros, por nosotros, seamos capaces de entender. Es algo que Dios nos muestra. Entonces, profundizando en esta verdad que Dios nos muestra, es que nos revela el don, nos revela con naturalidad los misterios de la fe. Los misterios, lo que nadie entiende. Por eso son misterios. Eso es lo que un don desarrollado de entendimiento nos revela. Y esto nos lleva a aceptar como con sentido común estos misterios incomprensibles. Como poner un ejemplo. Yo sé que si yo tiro una piedra al aire, yo sé que la piedra va a caer por la gravedad. Es sentido común. Así lo entiende mi inteligencia. Es sentido común. Si yo tiro la piedra por la gravedad va a caer. Yo no entiendo cómo funciona la gravedad, pero yo sé que si yo tiro una piedra, la piedra se va a caer. Ahora, los misterios de Dios, que son completamente incomprensibles, como por poner un ejemplo, la Santísima Trinidad. ¿Cómo puede ser un solo Dios y 3 personas? ¿Cómo puede nuestra mente entender esto? Pues no podemos, no lo comprendemos. Pero con desarrollar este don, podemos llegar a aceptarlo con una naturalidad
tan grande que sea como sentido común, como decir Dios, por supuesto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, natural, no puede ser de otra forma. No porque lo entienda, sino porque el don me permite naturalizarlo. Esto es algo que nos permite el don del entendimiento. Y para poner un ejemplo más claro, tal vez, es ver la vida desde el entender de Dios, desde los ojos de Dios. Y con esto voy a poner un ejemplo de, de nuestra vida. Pónganse ustedes pensando en su propia vida. Piensen en algún momento de dificultad, en algún problema que hayan pasado, que ustedes sentían que tal vez Dios no estaba, o que por qué Dios no ayudaba, o que por qué Dios no respondía, qué está pasando, que no entendemos qué está pasando, y qué pasó Dios, dice uno, y tal vez uno se enoja y se molesta y se pone triste, y uno dice, Señor, ¿y qué pasa? ¿Por qué no me ayuda? No entiendo. Y tal vez somos como un niño berrinchudo, que nos enojamos porque no entendemos. Y tratemos de trasladar esto como a un niño, a un chiquito que tiene que ir al dentista y no quiere, no le gusta, le da miedo el dentista. Y se enoja con la mamá, y se enoja con el dentista, y le duele que le hagan pues, lo que le tengan que hacer, ojalá que le saquen una muela o algo así que duele bastante. Y él se enoja y patalea y hace berrinches, pero la mamá sabe que ese niño lo necesita. Yo siento que ese es como el ejemplo más claro. El don de entendimiento nos lleva a ver la vida desde los ojos de Dios. Y tal vez, si tenemos muy desarrollado este don, cuando tengamos problemas o cuando otras personas tengan problemas, vamos a poder verlo de una manera diferente. Y tal vez en vez de enojarnos, vamos a darle gracias a Dios. Dios, gracias porque me estás dando la oportunidad de sacarme esta muela que me está haciendo daño. Ok, vamos a continuar. El don de la sabiduría. Este don es vamos a ver, es un don especial. Este don asiste o ayuda a la virtud de la caridad. ¿Qué es la caridad? La caridad es amor transformado en acciones. Como cuando yo amo mucho a una persona y por ese amor que le tengo, hago algo para demostrarle ese amor. Asiste a la caridad. Y la sabiduría nos lleva a saborear. Eso es como, no sé, me gusta mucho esta palabra para explicar esto. Nos lleva a saborear, a gustar de las cosas de Dios. Como por ejemplo Pedro, cuando estaba con Jesús en el monte, Pedro dice, Señor, qué bien está aquí. Pero saborea esa presencia de Jesús. Él lo saborea, él lo siente. Y eso que dice le sale del corazón porque lo está sintiendo. Señor, qué bien se siente. Y un ejemplo tal vez para hablar a nosotros son los sacramentos. Una persona que tenga un don de sabiduría desarrollado se saborea la Eucaristía o sea, no hay explicación. La persona lo saborea, lo siente, lo vive. No solo es entender qué se hace y por qué se hace y cómo se hace. No, es que lo vive. Se hace uno con Cristo en la Eucaristía. En la reconciliación, la persona se saborea ser perdonada por Dios. Puede sentir cómo el peso de los pecados se va y cómo esa comunión con Cristo aumenta. Por eso les digo que el don de la sabiduría es como un don especial. Y de hecho, si pueden apunten esta frase, el don de la sabiduría nos transforma en Jesús. Eso hace. El don de la sabiduría
es la contemplación. El don del entendimiento nos lleva o nos enseña o nos guía a cómo debemos contemplar. El don de la sabiduría es la contemplación, el sentir a Cristo, el vivir a Cristo. Por eso nos transforma en Jesús. Muchas veces nosotros sentimos que saboreamos cosas que no nos edifican. Por ejemplo, saboreamos comer de más, comer pollo con coca y cosas que tal vez nos afectan, ¿verdad? Y, y nosotros lo saboreamos. Para nosotros es como, qué rico, los saboreo. O sea, ese saborear, se puede decir que es una persona que si lo hace mucho en exceso y muchas cosas que no edifican el alma, es una persona que no es sabia, que no ha desarrollado el don de la sabiduría. ¿Por qué? Porque al contrario, el don de la sabiduría nos lleva o nos impulsa a disfrutar los regalos de Dios. Entonces, en vez de saborear esa pieza de pollo, más bien vamos a saborear rezar el rosario. Y es que no solo lo vamos a hacer por compromiso, lo vamos a saborear. Como imagínense ustedes saboreando eso, la comida preferida que ustedes, y ustedes se lo desean, se lo imaginan, así pero con el rosario, así pero con algo que edifica. Por eso es tan hermoso este don de la sabiduría. Y por eso asiste también a la virtud de la fe, nos hace crecer en fe. Vamos a continuar. Bueno, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, se me olvidó decirlo, ahí la hacen, no hay ningún problema, en cualquier momento, ¿verdad? Tratemos de hacerlo así como diálogo, pues. Y pues si tienen alguna pregunta, solo me dicen, ¿verdad? Continuamos con el don de ciencia. Y este don de ciencia nos permite juzgar rectamente sobre la creación entendiéndola desde Dios. ¿Cómo es esto? Vamos a ver, en sabiduría, en el libro de la sabiduría, en el capítulo 10, versículo 10 dice, al justo que escapa de la ira de su hermano, lo condujo por sendas llanas, le mostró el reino de Dios y le dio a conocer las cosas santas. Al justo que escapa de la ira de su hermano. Es una persona justa porque escapa de la ira de su hermano. Porque tal vez tiene una capacidad, un don de ciencia que le permite juzgar rectamente la situación. Y por eso él escapa. Él se puede quedar ahí y pelear y hacer un despelote con el hermano. Pero no, él ha desarrollado ese don de ciencia y es justo. Y esa justicia lo lleva a actuar de una manera correcta. Algo que permite el don de ciencia es ver a la naturaleza como un reflejo de la gloria divina de Dios. ¿Y cómo es esto? Yo creo que la manera más sencilla de entenderlo es con San Francisco de Asís. Y es que San Francisco de Asís tenía este don de ciencia tan desarrollado que él veía al sol y él le decía, hermano sol. Y al viento le decía, hermano viento. Y a la roca le decía, hermana roca. Todo lo veía, toda la naturaleza, toda la creación. San Francisco la lograba ver como un reflejo de la gloria divina de Dios. Y un último punto de este don de ciencia es que nos guía a comprender lo sobrenatural de manera natural y nos lleva a vivir lo natural de manera sobrenatural. Y quiero poner un ejemplo también como para entenderlo más claro de San Martín de Porres. Y es que este santo eh, tenía un oficio, un servicio que le encantaba hacer y era barrer. De hecho, él lo representa mucho con una escoba.
porque a él le encanta barrer el monasterio. Y algo tan natural como barrer, él lo hacía de una manera tan amorosa, con un servicio tan sencillo, tan sincero, tan sencillo, que lo natural lo convertía o lo vivía en algo sobrenatural. Y al contrario, con cosas sobrenaturales, como la Eucaristía, la devoción y la conexión con Mamita María, los milagros que él presenciaba, por gracia de Dios, todo eso sobrenatural, él lo hacía de una manera súper natural. Pasaba horas orando, como si nosotros durmiéramos 8 horas diarias, él pasaba orando 8 horas diarias de una manera totalmente natural, o más. Estos son don de ciencia muy desarrollados. Y para ir concluyendo con esta primera parte de los dones, está el don de consejo. Estos dones de los que estamos hablando alimentan la razón, ¿verdad? El entendimiento. Este don de consejo da la claridad para discernir lo que Dios quiere de ti. Discernir, esta palabra creo que la usamos mucho, ¿verdad? Y pues casi siempre es como hay que discernir, hay que orar para discernir. Esto lo llamamos un proceso de discernimiento. Un don desarrollado de consejo nos permite discernir. Dime, José. No sé si esto lo va a tocar, pero yo quiero saber como la diferencia entre el carisma de consejo y don de consejo. O sea, yo supongo que debe ser parecido, pues uno es para mí y el otro es para los demás, pero no sé si hay como alguna diferencia radical, digamos. Ok, ya lo mencionamos, sí. De hecho, sí. Vamos a mencionarlo. Este, partimos de esto de discernir, ¿verdad? Entonces se podría decir que el don de consejo alimenta el carisma de discernimiento, alimenta el carisma de consejo. ¿Cuál es la diferencia de don y de carisma? El don es para nosotros, para nuestra edificación propia. El carisma es para la edificación de las demás personas. Entonces, una persona con un don de consejo muy desarrollado, a su vez, desarrolla también un carisma de consejo, un carisma de discernimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo guía a la persona, tanto para ayudarse a sí mismo como para ayudar a los demás, a tomar la decisión que Dios quiere que se tome. Eso es, hacer lo que Dios quiera que se haga. Y de hecho, este don es muy especial por eso, porque está muy ligado a las demás personas. Este don nos ayuda o nos fomenta ser humildes. ¿Por qué? Porque nosotros solos no podemos. Incluso nosotros con Dios no podemos. Y eso es hermoso. Eso nos hace ser más humildes y nos hace reconocer que para poder crecer necesitamos a Dios, necesitamos a los hermanos y necesitamos de nosotros. Entonces ahí está la diferencia entre el don de consejo y el carisma de consejo, también de discernimiento. El don es para nosotros, consejos propios, qué decisiones tomar en nuestra vida para discernir lo que Dios quiere. Y el carisma, ayudar a alguien más, darle un consejo a alguien más, ayudarle a discernir a otra persona qué es lo que Dios quiere para su vida. El don de consejo alimenta el carisma de consejo. Y para profundizar un poquito más sobre esto, no es solo que son consejos, vamos a ver, hay personas que son buenas para dar consejos, pero no son consejos humanos. Acordémonos que son consejos de Dios, son consejos sobrenaturales, lo que Dios quiere. Y muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa muchas veces y constantemente, que lo que yo quiero no es lo que Dios quiere. Y ahí voy, puros trompezones, dándome cuenta
Y yo, mira, no era esto, no era esto, no era Dios, era yo. Bueno, pues desarrollar este don nos ayuda a escuchar más y a discernir mejor qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces nos hace entender la voz íntima de Dios. Escuchamos a Dios, la voz íntima de Dios, lo que Él quiere. Entonces, ¿qué pasa cuando escuchamos la voz de Dios? Nos hace actuar prudentemente. ¿Y qué pasa si actuamos prudentemente? Tenemos la capacidad de tomar decisiones rápidas y seguras, sin equivocarnos. Un ejemplo de esto, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es como cuando a usted le llega un flechazo de algo que tiene que hacer. Usted no sabe por qué, pero usted dice, tengo que hacer esto. O sea, y es una decisión rápida y segura. Usted no tiene dudas, no sabe ni por qué, pero no tiene dudas. Bueno, ¿ves? Por aquí es un indicio, ¿verdad? De un don de consejo, de algo que se está discerniendo que quiere Dios para su vida. Entonces eso es algo que nos puede ayudar, ¿verdad? Y el último punto sobre eso, que es muy importante, es que para poder desarrollar este don, necesitamos una purificación de intención. Si mis intenciones no son puras, yo nunca voy a poder desarrollar el don de consejo que hay en mí. Siempre va a estar dormido. ¿Por qué? Porque si mis deseos se sobreponen a lo que Dios quiere, y sobre todo si mis deseos están manchados, ya sea con celos, con rencor, con envidia, con alguna herida en mi corazón, yo no voy a poder desarrollar este don de consejo, ni para mí ni para las demás personas. Entonces, por eso se necesita que podamos llevar un proceso de purificación de intenciones para que podamos desarrollar este don. Y ahora vamos a hablar, continuando con los 7 dones, pero de los dones que iluminan la voluntad. Quedan 3. Los dones que iluminan la voluntad, vamos a empezar por el don de piedad. El don de piedad permite tener afecto amoroso en la paternidad de Dios. Entonces, eso es, permite tener afecto amoroso en la paternidad de Dios. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Para qué nos ayuda? Esto simplifica completamente nuestra relación con Dios y con los hermanos. ¿Por qué? Porque hace que realmente nos sintamos hijos de Dios. Porque nosotros somos hijos de Dios, pero muchas veces no nos sentimos hijos de Dios. Entonces, con este don nos sentimos verdaderamente hijos de Dios y al sentirnos hijos de Dios, sentimos que los demás son nuestros hermanos. Entonces, simplifica todo. Porque tal vez cuando tenemos que amarnos los unos a los otros y tal vez cuando tenemos que amar a una persona que tal vez no nos cae bien, pero si tenemos este don desarrollado, para nosotros es simple. Porque no lo vemos como esa persona que no conozco y que me cae mal por quién sabe qué, sino que yo lo veo como esa persona que es hijo de Dios y que es hermano mío. Simplifica, porque uno a los hermanos los ama y porque uno a su propio padre lo ama, como el padre lo ama a uno. Ese amor aumenta en uno y el amor propio de uno hacia el padre también aumenta. Entonces lo simplifica. Es como que hace más fácil poder amar. Tiene efectos, esos son 3 efectos, que son como los principales, ¿verdad? Y son que cultiva el amor de nosotros, de hijos hacia nuestro Padre. Cultiva el amor de nosotros hacia las cosas que son de nuestro Padre, hacia la creación. Cultiva el amor de nosotros hacia los demás, hacia los hermanos. Son esas 3 cosas. Entonces, amor hacia el Padre, amor hacia los hermanos y amor hacia todas las cosas, hacia la creación. Entonces, pues ahí encontramos un gran ejemplo, y un ejemplo muy bonito. Es de Santa Teresa de Jesús. Ella tenía un don de piedad muy desarrollado.
Y un ejemplo de esto es la oración que ella hace. Entonces les voy a leer una partecita, yo sé que todos se la saben. Dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Ella, ella tenía mucho el don de piedad, o muy desarrollado el don de piedad. Ella veía a Dios como su padre. O sea, entonces, ¿para qué se va a preocupar? ¿Verdad? Y en esta oración ella lo expresa de una forma pues, maravillosa, ¿verdad? Este, vamos a continuar con el don de fortaleza. El don de fortaleza también alimenta la voluntad. Y eso sí, es súper sencillo, nos da fuerza para buscar a Dios. Eso es lo que hace. Pero recordemos, otra vez, que todos estos dones son sobrenaturales. Nosotros tenemos una virtud de fortaleza, una fuerza humana, una fuerza en la que nosotros tomamos una decisión de hacer algo y somos constantes y constantes y constantes, hasta que llegamos a un momento que nos cansamos y no podemos. Cuando ya no podemos más, ahí es donde entra el don de la fortaleza, donde se desarrolla esa fortaleza sobrenatural, esa fortaleza que nos hace hacer cosas o soportar cosas que van más allá de nuestra propia fuerza. El don de fortaleza nos permite ser fuertes en Cristo. Por eso es que no es una fortaleza humana, es una fortaleza divina. Somos fuertes en Cristo. Y esto nos va a llevar a soportar golpes sin venirnos abajo. Entonces, este don nos hace constantes para luchar contra las debilidades. Un ejemplo de esto, de que podamos ser constantes para luchar contra las debilidades y podemos descubrirlo en nosotros. Por ejemplo, si yo quiero saber si yo tengo el don de fortaleza desarrollado o no, yo puedo pensar si hay algo que yo hago constantemente que me acerque a Dios. Por ejemplo, rezar el rosario todos los días. Eso es algo que me acerca a Dios sí o sí. Y si yo tengo una constancia, una perseverancia de hacerlo todos los días, sin que falte y que cuando falte me duela, me lastime, me queme, me arda, dijo. O sea, que yo tenga la necesidad de rezar el rosario, ya yo sé que yo tengo, por lo menos en ese punto del rosario, un poquito de desarrollo en el don de la fortaleza, porque estoy buscando y permaneciendo, siendo constante en algo que me acerca a Dios. Otro ejemplo de esto es un pecado muy constante. Normalmente nosotros caemos mucho en pecados muy constantes en nosotros, por muchas cosas, ¿verdad? Por heridas, por cómo somos, por X o Y razón. Entonces, cuando nosotros llegamos a alcanzar la capacidad de soportar constantemente la tentación y no caer en el pecado, eso es otro ejemplo de fortaleza. ¿Por qué? Porque esa fortaleza de soportar la tentación no es humana. Esa fortaleza de soportar la tentación viene, definitivamente viene, es un don de fortaleza. Entonces estos son ejemplos. ¿Por qué lo explico así? Porque nosotros estamos llamados a fortalecer todos estos dones. Y porque estos dones no solo son de San Francisco y de San Martín y de Santa Teresa y de los santos que hemos mencionado. Es que esto, nosotros estamos llamados a esto. Y por eso es necesario que los conozcamos, que los vivamos y que sepamos cómo fortalecerlos. El último don es el temor de Dios. Es el que falta. Y el temor de Dios podemos entenderlo como temor de apartarnos de Dios. No es tenerle miedo a Dios, no es tener miedo a que Dios nos va a castigar. Dios no es un tirano, ¿verdad? Ya lo sabemos, Dios es un Dios de amor. Entonces, ¿qué significa este temor? Podemos entenderlo como un temor amoroso. ¿Y qué es un temor amoroso? Entonces, el temor amoroso es lo que nos hace o lo que nos ayuda a tratar de no ofender al Padre, a tratar de no ofender a Dios. Por ejemplo, cuando usted tiene un novio, una novia, o con su hermano, su hermana, o su papá, o su mamá,
y usted sabe que usted puede decir algo que va a herir a esa persona, usted lo piensa 2 veces. Y eso es temor. Eso es temor, no de que la persona se va a enojar y le va a meter un bombazo. Es temor de no lastimar a la otra persona, porque usted la ama, porque usted la quiere. Usted no quiere que la persona se sienta mal. Entonces usted siente este temor, este miedo, ¿verdad? De lastimar a la otra persona. Entonces es un temor amoroso. Ese temor de Dios nos hace ser conscientes de que no somos nada sin la gracia de Dios. Y pues, ¿quién es algo sin la gracia de Dios? Si fuimos creados por amor, si fuimos creados por Él, porque Él nos amó, Él nos creó. Estamos aquí porque Él nos creó. Y todo lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos, proviene de Él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros sin Dios? Sin la gracia de Dios. Entonces, nos hace conscientes de esta verdad. Es una verdad que está y que tal vez sabemos, pero que no concientizamos, que no profundizamos, que no vivimos constantemente. Cuando se desarrolla este don, pues tenemos esa capacidad de ser conscientes y eso nos va a ayudar siempre a ser respetuosos con Dios. Porque está bien, yo he escuchado mucho que una persona llegue y me dice, es que Dios es mi amigo, ¿verdad? Y es súper bueno ser amigo de Dios. Hay que ser amigos íntimos de Dios. Pero hay una gran diferencia entre ser amigo de Dios y faltarle el respeto a Dios. Y que tal vez en la oración yo me refiero hacia Dios de una forma incorrecta o de una forma despectiva, de una forma irrespetuosa. ¿Por qué? Porque no soy consciente de con quién estoy hablando. En la medida que yo sea consciente de que estoy hablando con el que me creó, con el que creó todo, con el Dios todopoderoso, que es amor, que se hizo hombre, que murió por mí, yo voy a ser consciente, a vivir, a profundizar mi amistad profunda con Dios como un mejor amigo, pero desde el respeto, desde la adoración, desde la alabanza, de una manera adecuada. Entonces este don del temor de Dios nos lleva a esto, a tener una relación más íntima y respetuosa y correcta con nuestro Dios, con nuestro Señor. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, pero si no, esta sería la primera clase. Ahora vamos a avanzar con la otra clase. El tema 8, la clase 8. Son los frutos del Espíritu Santo. Empecemos con un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. Igual, el que sigue, el 1832 dice, los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Entonces, cuando hablábamos de los dones, decíamos que los dones nos llevan a perfeccionar las virtudes. Estas virtudes perfeccionadas son los frutos del Espíritu Santo. Y dice algo, el catecismo dice algo muy bonito, y es que son primicias de la gloria eterna. Son como cuando van a hacer un videojuego y tiran un demo, una demostración, una pequeña parte. Y así, y lo tienen como un mes antes para que todo el mundo juegue y todo el mundo se quede picado, ¿verdad? Y todo el mundo quiere comprar el juego. Y dice, sí, claro, esto es verdad. Eh, estos frutos son primicias de lo que vamos a tener en el cielo. Son una demostración, son un demo de ese juego, ¿verdad? Pero no es un juego, es la salvación, es estar con Cristo Jesús. Entonces, estos frutos del Espíritu Santo que se tienen que desarrollar y que solo desarrollándose en una madurez espiritual se consigue en conjunto con el Espíritu Santo. Son 12. El mismo catecismo aquí en este numeral los dice. Dice, la tradición de la iglesia enumera 12. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad,
benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Estos son los 12 frutos del Espíritu Santo que la tradición de la iglesia nos dice. Y vamos a hablar de 3 formas o 3 medios principales para alcanzar estos frutos, para madurar espiritualmente y poder obtenerlos. La oración, quitando los obstáculos que se interponen a ellos y esforzándonos en conjunto con el Espíritu Santo. Entonces la oración, quitando los obstáculos y esforzándonos en conjunto con el Espíritu Santo. Estos frutos también se mencionan en Gálatas 5, versículos del 22 al 23. Los frutos del Espíritu Santo son sobrenaturales, igual que los dones. Y solo los obtiene una persona que ha llegado a cierta madurez espiritual. Y se conoce esto como una acción de un gozo especial. ¿Verdad? Como lo decíamos, no cualquier persona puede tener frutos, solo una persona que los haya madurado, que haya llevado un proceso. Y se puede entender fácil como con la naturaleza. El Señor habla mucho con la naturaleza. Y pues él da el ejemplo de que nosotros somos como un árbol, ¿verdad? Bueno, dice, Jesús es la vid, nosotros los sarmientos. Para poder dar fruto, tenemos que estar conectados a Jesús, que es la rama principal. Si nos desconectamos de Jesús, si nos alejamos de Jesús, si tenemos frutos se seca. Y si no tenemos, pues no los vamos a tener. Entonces lo podemos entender así, como un árbol, ¿verdad? Y pues que nosotros somos las ramitas, Jesús es el tronco principal. Entonces, vamos a hablar sobre los 12 frutos. Vamos a mencionarlos súper rápido, ¿verdad? Porque cada fruto se podría tomar como para dar un retiro, ¿verdad? Porque son temas inmensos y demasiado ricos. Igual con los dones, ¿verdad? Los dones los vemos súper rápido, pero es porque, por cuestión de tiempo. Entonces, el primer fruto del que vamos a hablar es el amor o la caridad. Ya habíamos dicho que el amor, que la caridad es amor convertido en acciones, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir de este fruto que es amor? Se puede decir todo, pero quien da este fruto, la persona que da este fruto, hace ver a Cristo en su vida. Es reflejo de Cristo. Así de simple. Y como lo decía Pablo, ¿verdad? Podemos tener muchos carismas, pero si no tenemos amor, de nada nos vale, nada somos. Entonces, si tenemos amor, es lo más importante. La persona que tiene este amor como fruto hace ver a Cristo en su vida. El siguiente fruto es la alegría o el gozo. Esto no es una alegría vamos a ver, de que yo siempre me estoy riendo y de que siempre ando contando chistes o cosas así. Vamos a ver, esta alegría o este gozo sobrenatural es un gozo que no se apaga nunca, ni cuando los momentos están bien, ni cuando los momentos están mal. Es más, cuando los momentos están mal, el gozo aumenta. Este gozo crece y se robustece. ¿Por qué? Porque es más necesario que nunca. Entonces, la persona que tiene este fruto muestra un gozo especial, incluso en los momentos más difíciles. De hecho, en los momentos más difíciles ese gozo sale a la luz, se nota más, porque es donde se necesita más. El siguiente es la paz. ¿Qué hace la paz? La paz nos hace ser serenos, tranquilos. Mantiene el alma en la posesión de una constante alegría a pesar de todo. La paz es como la perfección del gozo, es como el estado pleno del gozo.
Una persona que tiene paz siempre, 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 siempre se mantiene alegre, a pesar de todo. Siempre se mantiene tranquila. Ese es el fruto como tal, fruto sobrenatural de la paz. Hay uno similar que es la paciencia. Pero la paciencia lo que hace es que supera los problemas, lo que nos turbe, ¿verdad? Entonces, la paciencia es que nos ayuda a que estos problemas que implican una lucha constante contra los enemigos del alma, nos da la paciencia para estar ahí, tranquilos, peleando, luchando, perseverando. Nos da una paciencia que va más allá. Nos da fuerzas para pelear con los enemigos visibles o invisibles, tanto el demonio como la carne. Eh, el otro fruto que vamos a decir es la longanimidad. Se dice longanimidad. Yo al principio lo decía que es longaminidad. Este fruto nos permite mantenernos perseverantes ante las dificultades. Este fruto, vamos a ver, cuando usted se le muere a alguien y usted está de luto y usted siente mucho dolor y mucha tristeza en su corazón, este fruto de la longanimidad sale a flote. Ese es un ejemplo. Le permite mantenerse perseverante en las dificultades. Y eso yo he tenido la experiencia de notarlo en ciertas personas, que tal vez se le muere a alguien que uno dice, ¿cómo se está sintiendo esta persona? Y usted va tal vez al funeral y usted ve a la persona súper bien. Y uno dice, no, pues estoy peor yo. Es por eso. Es porque tiene una gracia especial. No es que no esté sufriendo, no es que no le duela, sí le duele, pero también con ese dolor le acompaña una gracia especial. El siguiente fruto es la benignidad. La benignidad es lo que hace al hombre ser bueno. Una persona benigna es una persona con la que todo el mundo quiere estar, porque siempre tiene buenos comentarios, siempre, como los que dicen que tienen buena vibra. Ok, para entenderlo en ese sentido, pero acordémonos que es de una forma sobrenatural. No es humano, es sobrenatural, es un regalo de Dios. Es una dulzura especial en el trato hacia las demás personas. Por eso una persona con un fruto de benignidad normalmente es muy atrayente, todo el mundo quiere estar con ella, porque hace que los demás se sientan bien. Esto es una gran señal de la santidad de un alma y de la acción de ella y de la acción en ella del Espíritu Santo. Entonces, los frutos son señales de santidad en las personas, ¿verdad? Eh, Vamos a continuar con la bondad. La bondad es bastante similar a la benignidad, pero la bondad es un poco distinto en que es la fuerza que nos ayuda a ocuparnos del prójimo y a beneficiarlo. Entonces, la benignidad nos da una dulzura especial para tratar a las personas. La bondad es una fuerza que nos ayuda a ocuparnos de las personas. Son similares, pero iguales pero diferentes, digo. Y no, y normalmente las personas que tienen uno, normalmente pues tienen el otro, porque están muy conectadas entre sí. Eh, Seguimos con la mansedumbre. La mansedumbre se opone completamente a la ira y al rencor. Esa es la característica principal. Evita que el cristiano caiga en sentimientos de venganza. Una persona con un fruto de mansedumbre nunca va a querer vengarse, porque se opone directamente a la ira, se opone directamente al rencor. Vamos con la fidelidad. Si voy muy rápido, me levantan la mano o así. Este, Vamos con la fidelidad. La fidelidad es cierta facilidad para aceptar todo lo que hay que creer. Entonces, ¿qué es la fidelidad?
Suena muy parecido como por la fe, ¿verdad? Fidelidad, la fe, porque nos facilita aceptar todo lo que hay que creer, ¿verdad? La fe. Entonces, esa fidelidad, una persona con un fruto de fidelidad tiene una firmeza impresionante para afirmarse en lo que cree, en la fe. Entonces, tiene una seguridad de la verdad sin tener ninguna duda. Entonces, esa persona cree totalmente en cosas, en misterios que tal vez a otros se nos hace supremamente difícil creer. Eso es una persona que tiene fidelidad. Por supuesto, en las cosas de Dios, ¿verdad? Todo esto siempre va direccionado, encaminado siempre hacia lo de Dios. No es una fidelidad para creer en cosas que van contrarias a Dios, ¿verdad? Por supuesto que no. Otro fruto es la modestia. La modestia es un fruto que excluye lo que sea áspero, áspero como corronchoso y maleducado. Entonces todo eso eh, lo bota, lo tira a un lado. Entonces una persona modesta, que tenga un fruto de modestia, este, es una persona que se nota, primero, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de comportarse. Y está muy relacionado con la sexualidad, con cosas indecorosas, con cosas vulgares. La modestia se nota en el cristiano, se nota, si lo tiene, se nota en la forma de vestirse, en la forma de comportarse, en la forma de hablar. Siempre va a ser una persona que excluya o que vote o que saque o que evite todo lo áspero, todo lo grosero y todo lo que sea vulgar o que sea indecoroso. Perdón. Para continuar, para ir finalizando, faltan dos. Vamos a ver. El fruto de la continencia. El fruto de la continencia es como contener, ¿verdad? De ahí viene la palabra. Ayuda a contener o a tener a raya, o sea, a mantener controlada la concupiscencia. Concupiscencia. Esa palabra siempre la digo mal también, por eso la dejo. La concupiscencia es el exceso de deseos no gratos a Dios. Entonces, un montón de cosas que tal vez nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que no son agradables a Dios, es la concupiscencia. Entonces, eso nos lleva a pecar. Entonces, una persona que tiene continencia, tiene a raya estos deseos. No quiere decir que no los tiene, sí los tiene. En nuestra naturaleza está tener deseos que tal vez van en contra de lo que Dios quiere. Es natural, es parte de lo que somos. Pero tenemos la capacidad de mantenerlo a raya. Y este fruto da una capacidad sobrenatural de contener. ¿En qué? En todo. Cuando hablamos de comida, de bebida, de divertirse, de dormir, básicamente todos los placeres terrenales se mantienen a raya con este fruto. Y el último es la castidad. Este último fruto dice, lo voy a leer así porque es muy bonito, dice, es la victoria conseguida sobre la carne y ayuda a que el cristiano sea más un templo vivo del Espíritu Santo. Qué lindo. Bueno, lo voy a repetir. No sé si ya lo apuntaron, pero lo voy a repetir porque me gusta. Dice, la castidad es la victoria conseguida sobre la carne y ayuda a que el cristiano sea más un templo vivo del Espíritu Santo. Entonces, quien da este fruto, quien lo tiene, es cuidadoso, es delicado en todo lo que se refiere al uso de la sexualidad. La castidad está muy relacionada con la sexualidad también. Dime, José. No, tal vez algo que siempre surge, ¿verdad? Esa duda sobre la virginidad y la castidad. Tal vez como esa diferencia de que la virginidad es algo más biológico, por así decirlo, y bueno, tiene una parte biológica, y ya la castidad puede retomarse una vez se ha caído, por decirlo así.
Ajá, que esa castidad es una decisión de ser casto durante el tiempo de su vida, por ejemplo, no sé, hasta el matrimonio. No sé, por ejemplo, un joven o una joven que sin conocer a Dios o conociéndolo, cayó, tuvo relaciones sexuales con su pareja, etcétera, y luego llega a ese encuentro con Dios y dice, bueno, yo caí, pero puedo ser casto de nuevo, porque la castidad no es solo no haberlo hecho, sino retomar esa pureza en cuanto a sexualidad, por así decirlo así. Es como una decisión, pero yo lo quería decir porque siempre tuve esa duda sobre virginidad y castidad, ¿verdad? ujú. Sí, es un aporte buenísimo. De hecho que sí. Digamos, aquí también tenía apuntado eso. Dice, ¿quién es casto? Para confirmar lo que dice José, ya sea virgen o casado. Eso quiere decir que no solo los que son vírgenes pueden ser castos o pueden tener castidad, los casados también. Las personas en el matrimonio viven la castidad como un fruto. Y dice, quien es casto experimenta la alegría de la íntima amistad con Dios. Entonces una persona casta tiene la alegría de la íntima amistad con Dios. Eh, la palabra de Dios dice, felices los limpios de corazón. Los limpios de corazón son los que son castos, los que tienen el fruto de la castidad. Y dice, felices los limpios de corazón porque verán a Dios, ¿verdad? Tienen la alegría de la amistad íntima con Dios. Entonces, pues es bellísimo, ¿verdad? Y no solo esto, sino que todos los frutos. Y como decía José, si caemos, si no somos castos, no es que no podamos llegar a hacerlo más adelante, podemos llegar a hacerlo. Y es con todos los frutos, podemos llegar a desarrollarlos, pero para poder tenerlos, para poder vivirlos, necesitamos una madurez espiritual. Este, ¿Cómo podíamos desarrollarlos? Con la oración, lo teníamos, ¿verdad? Quitando los obstáculos y esforzándonos con la guía del Espíritu Santo, quitando los obstáculos, ¿cómo? Dependiendo del fruto, ¿verdad? Que queremos alcanzar. Pues ahí todos ya sabemos, ya los entendemos, ya sabemos qué son y para qué son. Hay obstáculos que se refieren directamente a ellos, quitémoslos. Podemos desarrollar, podemos orar y crecer en fe con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a alcanzar estos frutos, vamos a alcanzar la santidad. Y esa es la idea. La idea es que seamos santos. Estos son los temas que hemos visto hoy. Y ya para concluir, sobre los dones y los frutos del Espíritu Santo, yo quiero motivarles a que no los veamos como una meta a alcanzar para salvarnos, porque si los alcanzamos nos salvamos, por supuesto, pero no que lo veamos como una ganancia, como que si yo hago un trabajo me van a pagar bien por ese trabajo, sino que vivir estos dones, desarrollar estos frutos, nos van a acercar a Jesús, que tengamos en la mente y en el corazón acercarnos a Él, que esa sea la meta, y que lo demás venga por añadidura. Quiero invitarlos a que nos pongamos en oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que cerremos la noche dándole gracias a Dios, dándole gracias porque nos ha dado la oportunidad de estar reunidos una vez más, y porque con cada formación que Él nos ha venido dando, con cada palabra, con cada mover que Él ha hecho en nuestro corazón, en estos procesos que ha venido llevando con la diócesis de Alajuela, el Señor ha venido actuando. Démosle gracias a Dios, porque hoy nuevamente nos ha hablado sobre los dones, sobre los carismas, sobre los frutos. Hoy nos ha hecho un llamado a formarnos profesionalmente, pero a formarnos principalmente en nuestro corazón,
como dice Benedicto XVI. Es más importante la formación del corazón. Pidámosle al Señor que con la gracia de su Espíritu Santo, que ha derramado en nosotros los dones, podamos escuchar su palabra, podamos ser guiados y podamos desarrollar en cada uno de nosotros día con día estos dones. Que podamos tomar la decisión, que tengamos una certeza y que vayamos más allá de un sentimentalismo, vayamos a una decisión, a que el amor que también siento se convierta en una decisión que vaya más allá, que persevere, que sea constante, que se desarrolle en los dones, en los 7 dones y que genere los 12 frutos, que podamos ser como es Cristo, no para alcanzar una meta de salvación, sino para estar con el amado. Queremos estar contigo, Señor. Queremos madurar en la fe, queremos madurar espiritualmente. Por eso te pedimos, Señor, en esta noche, que en conjunto de la formación profesional, tú en este momento nos des la formación del corazón, que podamos no solo entender, sino vivir, que podamos sentir los dones que están en nosotros, que podamos desarrollarlos para que podamos crecer, para que así, Señor, podamos alcanzar tu amistad, que podamos estar íntimamente abrazados a ti, tu presencia, que con el don de la sabiduría podamos saborear y gustar tu presencia con nosotros, en nosotros, que la Eucaristía cada vez se vuelva más especial en nuestra vida, que el sacramento del perdón cada vez podamos vivirlo de una manera más sincera y honesta, que podamos saborear, Señor, las cosas divinas que provienen de ti. Ti, mamita María, te pedimos que nos acompañes, intercedas constantemente por nosotros, porque donde estás tú, está Jesús, porque tú eres la esposa del Espíritu Santo, ese Espíritu que nos cubre, que nos protege, que nos ha dado el otro, que también nos guía para que podamos desarrollar. Quédate siempre a nuestro lado, mamita María, para que podamos seguir tu ejemplo. Tú que eres ese ejemplo de perfección en la santidad, de perfección en los dones, y tú que has alcanzado todos los frutos, mamita María. Enséñanos y ayúdanos a ser como tú lo eres, para cada vez ser más agradables a Jesús, para que podamos tener una cercanía con nuestro Padre, para que por el don de la piedad podamos sentirnos más amados por nuestro Padre, podamos sentir más amor por la naturaleza, por la creación, y podamos sentir más amor por nuestros hermanos. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, estas serían las dos clasecitas de esta noche. Vamos a tomarnos una foto.